Muchísimas gracias, Eva Pérez Sorribes. Se va a notar mucho que somos amigas, pero para los que no sois de Zaragoza, que sepáis que es una de las mujeres que mejor tiene en su cabeza el conjunto del mapa de Aragón. ¿Es verdad o no es verdad, consejero? Se lo sabe todo, absolutamente. Y no solamente se lo sabe, sino que lo analiza y lo difunde todos los días en la cadena SER. Muchísimas gracias, Ignacio Quintana, director de Forbes, amigo, por venir a casa, por venir a esta casa. Muchísimas gracias, consejero, consejera, no te veo, por recibir a este foro. Y enhorabuena a José Luis Rodrigo y Jaime Armengol, porque en un tiempo récord, y creo que esto en esta tierra nos cuesta a veces reconocer lo que se hace bien, y me gusta hacerlo, y creo que en un tiempo récord habéis conseguido, ambos dos, con vuestros equipos, que Mobility City sea un sitio de referencia en la conversación pública sobre la movilidad y sobre la movilidad sostenible en España. Por lo tanto, creo que tenemos que reconocerlo, ponerlo en valor y difundirlo allí donde vamos. Bienvenido, Álvaro, secretario general de Movilidad Sostenible, lo he dicho bien, del Ministerio de Transportes, una de las personas protagonistas ahora mismo en todo el debate sobre la movilidad sostenible. Había quien decía que la ciudad era el espacio en el que se producía la movilidad. Y yo creo que hoy, sobre todo después de las últimas elecciones europeas, que por cierto dan unos resultados que puestos por mapa son muy interesantes, para analizar hasta qué punto el territorio influye en muchísimas cosas, ¿no? En la forma de vida, en la calidad de vida, por supuesto sostenibilidad, es decir, territorio, hasta en el voto. Pero bueno, esto creo que no nos va a dar tiempo y si acaso para otro día. Y decía el consejero efectivamente que Aragón es un territorio particular, con un problema de despoblación importante en muchas zonas y con un reto de vertebración. Todo este debate se está articulando ahora mismo en torno a un elemento fundamental, que es esa famosísima, y digo famosísima porque lleva ya mucho tiempo de tramitación, Ley de Movilidad Sostenible. Para empezar a abrir boca, ¿en qué momento se encuentra la ley? ¿Dónde está su tramitación ahora? Bueno, buenos días a todos. Yo quiero agradecer a la Fundación y a Forbes por organizar este evento y a todos los asistentes y a los que nos siguen desde el streaming por el interés por estos temas y la invitación al Gobierno de España para poder participar de este debate. Pues la ley, que es cierto que lleva tiempo en el Congreso porque tras la convocatoria disruptiva, diría yo, de elecciones generales, fue de las leyes que se quedó colgada en su tramitación. Se ha vuelto, porque es una ley además, que es uno de los compromisos que tiene el Gobierno de España para los pagamentos de los fondos Next Generation y tiene que estar aprobada a final de este año, así que vamos a ser optimistas de que lo vamos a conseguir. Nuevamente se ha cogido el anteproyecto, no se ha modificado nada para intentar aligerar ese proceso y ahora mismo está en el Congreso en el periodo de enmiendas, que esperemos que se resuelvan pronto y que pueda pasar al Senado, volver al Congreso y llegar a tiempo y que podamos tener una ley de movilidad sostenible que, sin duda, yo creo que es muy necesaria en este país para poder articular ese territorio y esa accesibilidad que bien decías tú con el ejemplo de Aragón. Creo que muchos de los que nos acompañan han presentado enmiendas, han contactado con algún grupo parlamentario para que presente enmiendas. Seguro. ¿De qué plazos podemos hablar? Bueno, en la tramitación anterior se llegaron a presentar 900 enmiendas, por eso digo que seguro que las han... Sí, es una de las leyes con mayor número de enmiendas que ha habido en la historia de la democracia. A mí me parece que esto es positivo porque quiere decir que es una ley que despierta interés y porque también, sin duda, tiene que ser una ley que constituya un pacto social. Yo creo que la movilidad no es de derechas, no es de izquierdas, no es de ideologías, es un pacto en el que tenemos que estar todos y todas y, por lo tanto, es bueno que tenga toda esa especie de participación ahora canalizada por los partidos políticos, igual que lo tuvo en su fase de información pública previa. Ahora mismo estamos en el periodo de enmienda a la totalidad por parte de los grupos políticos. Y dinos que no va a haber enmienda a la totalidad. No te lo puedo decir yo, tendrás que hablar con los grupos que la están proponiendo o que no. Bueno, vamos a ver, yo creo que todas las leyes, estamos en un escenario político, como todos y todas sabemos, complejo, con una aritmética complicada, por eso yo insisto en que sin duda esta es una ley que solo puede salir adelante con un amplio espectro político a ambos lados del arco parlamentario. Yo creo que el Gobierno debería conseguir apoyos no solo entre los socios de Gobierno, sino también en frente de la bancada, porque la ciudadanía, que es para quien va dirigida esta ley, sí que se merece que exista ese pacto social. Esta ley tiene, entre otras cosas, por ejemplo, algo tan importante como la financiación del transporte público, que somos el único país de Europa que no cuenta con una ley de financiación del transporte público. En la encuesta que habéis podido reflejar antes, que yo no conocía, me parece muy interesante
salían los dos primeros datos que solo un tercio de las personas conocían la ley. Eso me parece increíble, vamos, me parece muchísimo, un tercio. Es decir, una ley que no existe y que la conozca un tercio, yo creo que quiere decir que despierta mucho interés, porque ya cuando se apruebe sería normal que la gente la conociera. Y que la medida más importante reflejaban, creo que era el 66%, no lo recuerdo bien, era que había que mejorar y apostar por el transporte público. Pues si nos merecemos esta ley, esa mejora del transporte público, y eso lo dicen la ciudadanía a todos, en todo el espectro parlamentario, en su representación en el Congreso, pues tenemos que conseguir superar esta fase y tener una ley aprobada. La verdad es que si todas las leyes que se tramitan en el Congreso se conocieran por parte de un tercio de la ciudadanía española, sería impresionante, con lo cual enhorabuena por eso. La ley parte de un marco, de un esquema que yo creo que es objeto de consenso entre el mundo de los expertos y los técnicos, las personas expertas, el mundo académico, los profesionales que estáis trabajando en esto, los diferentes agentes del sector, que es esa pirámide de la movilidad. ¿Qué aporta esa pirámide de la movilidad? Porque no es habitual encontrar en una ley a priori tan técnica como es una ley de movilidad un planteamiento que es un planteamiento mucho más social incluso, ¿no? Absolutamente. Es una ley, fíjate que las competencias en movilidad están más en otras administraciones, en las entidades locales y en las entidades autonómicas. Por lo tanto, es una ley marco, es una ley programática, es una ley de principios. Y como decía antes, tiene que ser una ley de consenso, para que luego cada administración competente, en el ámbito de sus competencias, lleve a cabo el ejercicio de gobierno, pero con un marco que nos aúna a todos. Y eso tiene el sentido de, por ejemplo, establecer esa pirámide de la movilidad, recordando, tiene hasta un articulado la ley que habla de la movilidad para todas las personas. Y es que muchas veces en el ejercicio de la gestión de la movilidad hay grandes olvidados y grandes invisibilizados. ¿Por ejemplo? Bueno, pues por ejemplo los peatones. Esto yo creo que es una verdad. Podemos salir a cualquier calle de cualquier ciudad, incluido aquí Zaragoza, podemos ver el espacio público y el 70% del espacio público está dedicado al coche. Sin embargo, el coche no contribuye al 70% de la movilidad ni de Zaragoza ni de ninguna ciudad. ¿Y eso qué quiere decir? Que para permitir un modo de transporte hemos tomado decisiones y esas decisiones se han fijado en los usuarios de un modo de transporte y como el espacio público es finito, eso tiene consecuencias. Cuando hay menos espacio público para peatones, cuando hay menos espacio público para plataformas reservadas de transporte público, quiere decir que los otros modos pues funcionan peor de como podrían funcionar. Y eso, en la ciudad que tú decías que habíamos decidido la humanidad disfrutar, pues tiene también consecuencias en que hay menos espacio para socializar, en que hay menos espacios verdes, en que los niños están más inseguros. Entonces yo creo que sí que se invisibiliza a muchos sectores y por eso la pirámide establece primero los peatones, luego ya habla de transporte público, la movilidad activa y luego pasamos en el último término al coche. Y esto no es además una forma de criminalizar ningún modo de transporte. Lo que estamos hablando más bien es hay que tener un equilibrio entre todos los modos y no privilegiar a uno, sino vamos a intentar gestionar con justicia en función de cómo se utilizan más y menos los modos de transporte. Yo siempre recuerdo, y es una cifra que a pesar de que puede consultar cualquier mundo en la DGT o en el INE, a la gente le impresiona mucho, y es que casi no llega la mitad de las personas o no tienen carné, o no tienen coche, o no tienen ninguno de los dos. Fíjate si estamos invisibilizando entonces a mucha gente, quizás a la mitad de la población, sin ir más lejos. Totalmente. Oye, uno de los elementos que aparecen siempre como punto de fricción en el debate de la movilidad sostenible es lo que tiene que ver a cómo incorporamos a aquellos sectores que menos capacidad de renta tienen. Ya sé que no es así, pero cuando uno piensa en movilidad sostenible, inevitablemente la cabeza se te va al coche eléctrico. Ya sé que no es así, que esa pirámide es la que tú estás diciendo ahora. Pero, bueno, hay allí un elemento económico importante, ¿no? Cuando hablamos de transición ecológica, a día de hoy está tomando cada vez más cuerpo y más importancia la idea de transición ecológica justa. Transición justa, es decir, aquella transición ecológica que se hace intentando compensar o favorecer a las personas, los sectores económicos o los territorios que se pueden ver agraviados por ello. Aquí en esta tierra tenemos la experiencia del carbón en Teruel y hemos aprendido mucho con ella, ¿no? En materia de movilidad necesitamos también incorporar criterios de movilidad justa y de transición ecológica justa en movilidad. ¿Qué contempla la ley con eso? Bueno, yo creo que la ley contempla, primero, cambiar la perspectiva desde que se afronta el problema. Yo estoy de acuerdo, muchas veces parece que el debate, sobre todo en este sentido, no es que no todo el mundo puede comprarse un coche eléctrico. Esto es una frase que escuchamos muy... Y sobre todo los de rentas bajas no pueden comprarse un coche eléctrico. Yo creo que la movilidad justa, en primer lugar,
tendría que ser que quien no quiera comprarse un coche o que nadie necesite comprarse un coche. Y eso luego quien se quiera comprar un coche que se lo compre y si tiene una renta baja y lo necesita que se lo pueda comprar con un precio Sí, asequible. pero déjame una cosa, que te Sí. pregunte una cosa. ¿Qué hacemos con esa orihuela del Tremedal que decía antes Allá el voy, allá consejero? voy. ¿O con ese pueblo pequeñito del Valle de Benasque Por en el supuesto, Pirineo? pues mira, lo que hacemos es, por ejemplo, un mapa concesional, como bien ha explicado el consejero y que le reconozco que es un ejemplo, lo que está haciendo Aragón en el mapa concesional, que está orientado precisamente a que todo el mundo tenga una alternativa que no dependa del coche. Y luego vamos a ir a cómo comprar coches eléctricos baratos, que yo sé que siempre es un tema muy interesante, pero lo siento, pero creo que primero tenemos que garantizar que haya un transporte público adaptado a todo el mundo. Insisto, las personas de movilidad reducida, los invidentes, los niños, las personas mayores, aunque tengan un coche eléctrico barato, no lo pueden utilizar. Insisto, y hablamos cerca del 40% de la población. Otra cosa es que es cierto que no tiene sentido mover aire en las zonas rurales. Y traduzco esta frase, que el transporte colectivo quizás no sea eficiente en los entornos rurales y tendremos que pensar cómo es esa movilidad de transporte público en las zonas rurales. Y quizás tengamos que pensar, y desde el Ministerio hay una mesa de movilidad rural, en que los entornos rurales tenemos que ir a sistemas pues, de taxi, que pueden estar financiados igual que está financiado el transporte público, el taxi de pueblo que ha habido toda la vida, que también arraiga gente en el territorio y que lo mismo para que sea sostenible lo que necesita es un apoyo de colaboración público-privada por la Administración, transporte a demanda. Es decir, tenemos que encontrar primero la solución universal. Y la solución universal no es el coche eléctrico. Y ahora vamos, porque sé que siempre interesa mucho el debate, con el coche eléctrico. Efectivamente... Y porque tenemos aquí representantes de empresas Claro. que están apostando mucho por el coche eléctrico y estarán interesadísimos en escucharte. Interesadísimos. Bueno, y luego el coche eléctrico, por un lado, yo creo que hay que hacer un camino y una transición, tanto el sector empresarial como el Gobierno de España, a poder permitir, por un lado, que el precio del coche baje en general. Estamos apostando porque tiene que haber coches también pequeños que tengan un precio más asequible y nuestra industria automovilística es una industria muy potente, va a dar esa respuesta y ya tenemos modelos que los vamos a ver en el año 2025 y en el año 2026. Y luego quizás sí que nos tengamos que fijar en esas personas de rentas bajas cuya mejor alternativa o por sus circunstancias personales tiene que ser un coche y que preferimos que sea un coche eléctrico. Y en ese sentido habrá que encontrar ayudas, pero yo a veces creo que es mejor dirigir las ayudas bien enfocadas a esas personas de renta baja y no ayudas generalistas. Insisto en que en el transporte público podemos encontrar mecanismos de tarifas sociales, que no todas las comunidades autónomas están aplicando tarifas sociales, y también podemos encontrar ayudas a la compra de coche eléctrico que estén mejor dirigidas a las personas de renta baja. Yo tengo un referente que creo que será tema de conversación, esta política que ha hecho el gobierno francés del leasing social. Yo pienso que el leasing social, que tiene sus ventajas y sus desventajas para coche eléctrico, puede ser muy interesante precisamente en la España rural. ¿Está contemplado en la ley o algo parecido? Bueno, la ley lo permite. La ley, para empezar, reconoce figuras de la movilidad que hasta ahora eran, no voy a decir ilegales, pero alegales, que no estaban contempladas. Piensa que la única regulación del transporte que teníamos era la LOT, la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, que si no recuerdo mal es del año 86. Entonces, todas estas cosas que han pasado de patinetes y, como digo yo, a veces de broma, de coches voladores, efectivamente no estaban en la LOT. Pero la ley permite que eso se pueda hacer y lo permite regular, igual que introduce el concepto de la movilidad colaborativa, la movilidad cooperativa, el sharing, que yo creo que son alternativas que en la España rural pues pueden tener un encaje y una forma de resolver esa ecuación, que no es una ecuación con una sola incógnita, que es un ecosistema de la movilidad en el que tenemos que encajar todas las piezas. Hay un elemento siempre pendiente en los temas de movilidad, que es un clamor en todo el sector, que es lo que tiene que ver con la perspectiva de género. Realmente casi todos los temas que tienen que ver con sostenibilidad o medio ambiente, si hablamos de energía, si hablamos de gestión de agua, si hablamos de modelo de ciudad, pero también si hablamos de movilidad, es un sector muy masculinizado que necesita incorporar esa perspectiva de género. La ley incorpora algo al respecto. Me lo pones mal por no ser una mujer, pero... No hace falta. Te lo digo de broma. La perspectiva de género pueden incorporarla los No, hombres nosotros también. desde el Ministerio llevamos mucho tiempo trabajando en eso. De hecho, acabamos de sacar un monográfico que invito a todo el mundo a que lo pueda ver, que habla sobre la perspectiva de género en la movilidad. Y efectivamente la ley lo introduce. Hay un artículo de la ley, que es el artículo 32, dentro de esa movilidad para todos que te comentaba antes, que habla de la necesidad de introducir la perspectiva de género en todas las fases de la movilidad.
Porque el problema tenemos es que si son los hombres los que diseñan las políticas de movilidad, diseñan las políticas de movilidad ocultando o sin tener en cuenta muchas veces las necesidades que hay relacionadas a género. Y a veces nos preguntamos, ¿de qué estamos hablando? Pues esto podemos negarlo, porque sabes que hay mucho negacionismo con este tipo de cuestiones, pero Con cuando... este también. Sí. Con este también, También, claro. también. No, es decir, no, Sí, los hombres sí. y las mujeres se mueven igual. Total, No es no es así. cierto. Es decir, cuando cogemos los datos y tenéis los datos del Observatorio de Transporte del Ministerio, que hace un análisis de género, comprobamos que no se mueven igual los hombres y las mujeres. Y comprobamos que en la España del siglo XXI hay mayor uso del coche para ir a trabajar por parte de los hombres y comprobamos que las mujeres utilizan más el transporte público, que tienen más tiempo de viaje y que además a veces hacen un viaje multipropósito que está relacionado con los cuidados. Es difícil diseñar una movilidad justa si no tenemos en cuenta que eso está ocurriendo y si no queremos poner soluciones a eso. Y por eso la Ley de Movilidad en este artículo 32 dice cosas que son muy interesantes. Para empezar, que todos los diagnósticos y análisis de la movilidad tienen que incluir perspectiva de género. Que todas las políticas de movilidad y de infraestructuras tienen que contemplar esa perspectiva para que realmente consigamos esa igualdad. Porque muchas veces, esta discusión del feminismo es muy antigua, lo que hablamos es que realmente todos nos podamos mover de la misma manera. Y si los datos, los resultados nos dicen que no lo estamos haciendo, es ingenuo pensar que no responde a una causa y que es una casualidad estadística, que no existe en la estadística la casualidad. Bueno, decías, tenemos que tener una ley que no deje fuera a ningún sector. Hemos hablado de movilidad justa, perspectiva de género. Volvemos al tema de los coches, porque cuando se hacen foros o se hacen estudios intentando diagnosticar cuáles son los principales obstáculos que hay a día de hoy para avanzar en movilidad sostenible, salen siempre varios elementos en común. Uno, el tema del precio, ya lo hemos comentado, y dos, todo lo que tiene que ver con el despliegue de la infraestructura de cargadores. Estamos muy a la cola de otros países europeos, no solamente Portugal, que es el gran referente, sino de otros países que nos sacan varias cabezas en este tema. ¿Dónde está el problema en España para que no se pueda desplegar una red de cargadores ambiciosa y de una forma rápida? Bueno, yo creo que efectivamente ahí tenemos una deuda y que tenemos que acelerar el despliegue de puntos de recarga, sobre todo de recarga rápida en carretera, y estamos trabajando en ello. Actualmente el problema tenemos que tenemos un sistema que administrativamente es complejo y tenemos que facilitar eso, y que también quizás las distribuidoras eléctricas pues no siempre es fácil saber la potencia de carga, y está trabajando el Gobierno en que haya un mapa de potencia para que todo el mundo sepa dónde puede establecer un punto eléctrico y que la respuesta a una solicitud de un punto de acometida tenga que no durar más de 15 días. Yo creo que esas son dos cuestiones muy importantes que van a permitir que plazos que se están alargando hasta 1 año y 2 años, de hecho es fácil ver a veces puntos de carga instalados que no tienen potencia, que no están conectados y no pueden dar servicio, se acorte a 3, 4 meses y que consigamos entonces, porque yo creo que en este sentido la iniciativa privada va a tomar una importancia liderando ese despliegue en cuanto las barreras administrativas se faciliten, aprendiendo de lo que han hecho otros países como por ejemplo Portugal. Claro, porque si no entramos en la típica espiral perversa, ¿no?, de que no se fomenta más o no se desarrolla más la movilidad eléctrica porque no hay suficientes cargadores. Y hay quien dice, bueno, y no hay suficientes cargadores porque tampoco hay suficiente demanda. Pero demanda sí que hay y se puede inducir, como se ha mostrado en otros países. Por lo tanto, eso hay que cortarlo de alguna vez. Si tuvieras que pedir, nos queda 1 minuto solamente, si tuvieras que pedir un deseo en la tramitación de la ley, ¿cuál sería? No me digas que se apruebe rápido, que eso es muy obvio. Bueno, yo fíjate que lo que aprobaría es lo que te he dicho al principio, que tenga un consenso social para que no se convierta la movilidad en una cuestión ideológica, como estamos viendo en la actualidad, en que el cambio de gobierno en determinadas ciudades conlleva una reversión de medidas que absolutamente tienen todo el respaldo científico y técnico y que parece que estemos volviendo a las cavernas. Somos el único país de Europa que elimina un carril bici, es que es una cosa más anacrónica que cualquiera que para pensar. Por eso yo insisto en que tiene que ser una ley de consenso social y que no politicemos la movilidad, porque politizar la movilidad significa dificultar la vida a los ciudadanos en su día a día. Bueno, y sobre todo que la retirada de zonas de bajas emisiones o de carriles bicis conllevará las respectivas multas por parte de la Unión Europea. Entonces, eso, el que esté dispuesto a hacerlo sabe que tiene que asumir ese riesgo, Desde este ¿no? ministerio ya hemos actuado en las ayudas que estamos dando a municipios. Siempre que hay una reversión, nosotros intervenimos, estamos investigando cada caso y estamos diciendo que las reversiones se tienen que comunicar y que si no están aceptadas van a conllevar efectivamente sanciones muy importantes, porque el mensaje es claro. En la movilidad sostenible, y lo habéis dicho con anterioridad, no podemos dar pasos atrás porque ya llegamos demasiado tarde.
Demasiado tarde y eso nos cuesta vidas humanas. 11.000 muertos y muertas al año en España solamente por cuestiones asociadas a la contaminación atmosférica de las ciudades, cuyo principal factor es el vehículo privado. Por lo tanto, es un asunto donde nos jugamos la vida. Y gracias por hacer esa mención a que esto no es una cuestión ideológica en una ciudad en la que durante muchos años vivimos un enorme debate entre tranvía sí, tranvía no, metro sí, metro no, tranvía, metro, metro, tranvía, en el cual, dependiendo si eras del metro, del tranvía, de izquierdas o de derechas, ¿no? Una cosa curiosa. Para una politóloga realmente es objeto de investigación todo esto, ¿no? Pero bueno, esperamos, Álvaro, que efectivamente esta ley llegue por fin a su final, que sea un acicate importante para empujar la movilidad sostenible y muchísimas gracias por venir aquí. Nada, gracias a vosotros y un placer. Un abrazo.